los interesados en esta masterclass en llevar el curso de preparación para PMI-CP. Mi nombre, como ya lo mencionó, que era es Rafael Vázquez. Soy ingeniero civil. Tengo la calidad de PMI-CP y PMP, ¿no? Bueno, yo soy docente ya de Certifícate hace un buen tiempo y estamos ahorita, vamos a interrelacionar un poco sobre cómo es la evaluación, cómo se lleva esta certificación. Además, vamos a dar una pequeña introducción a uno de los puntos que tiene el PMI-CP, que es las interfaces en la gestión de proyectos, ¿no? Para empezar, para poder certificarte dentro de la PMI-CP, solamente es dar un examen, cumplir unos previos requisitos, ¿no? Llevar unos PDUs y tener los conocimientos previos, lo que es gestión de proyectos, ¿no? Eso es lo más importante y eso es lo que más o menos se va a llevar dentro de todo este curso de preparación, ¿no? Un poco de más lo que es práctica que teoría, no experiencias, porque eso es lo que se toma en realidad en la PMI-CP, ¿no? Más que todo, más práctica que teoría, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver un poco como parte introductoria de este PMI-CP, una de las partes fundamentales, como les mencionaba, que es la gestión de interfaces, ¿no? En todo tipo de proyecto que nosotros tenemos, ya sea de construcción, de gestión, de administración, cualquier tipo de proyecto que nosotros tengamos, siempre hay una interfaz entre los diferentes tipos de áreas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener la suficientemente capacidad para involucrar a esos diferentes tipos de partes interesadas, digamos, ¿no? Que hay dentro de los proyectos, ¿no? Entonces, nosotros como PMIs tenemos que tener la suficiente capacidad de gestionar esas interfaces, ¿no? Para poder coordinar e interrelacionar entre los actores, sean internos o externos dentro del proyecto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta dentro de la gestión de proyectos o gestión de interfaces que nosotros tenemos dos tipos de actores, ¿no? Actores externos y actores internos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad para poder interrelacionarnos entre los dos tipos de actores, ¿no? Asegurando siempre que estos trabajos se integren correctamente, ¿no? Nosotros somos, la gestión de proyectos es como si fuera una fábrica que está enlazada por tuercas, tornillos, engranajes, ¿no? Nosotros como gestores tenemos que tener la capacidad de que esos engranajes puedan tener, digamos, esa funcionalidad dentro del proyecto, ¿no? Entonces, eso es la gestión de interfaces, que nosotros seamos capaces de gestionar entre los actores, que todos trabajen en una armonía, ¿no? Nosotros como PMIs somos como si fuéramos los directores de una sinfónica, ¿no? Una sinfónica que encontramos diferentes tipos de instrumentos, de vientos, ¿no? Podemos encontrar de cuerdas. Entonces nosotros somos los directores de esa fase. ¿Qué hace el director de una sinfónica? El director de una sinfónica hace que todos los instrumentos, así sean de diferentes tipos, suenen bien. Entonces, esa es un poco la gestión de la interfaz, ¿no? Que nosotros podamos asegurar que todas las personas, que todos los actores trabaje en armonía, ¿ya? ¿Y qué funciona esto? ¿Para qué nos sirve la gestión de interfaces? Entonces, nos sirve para evitar conflictos y retrasos dentro digamos, de la gestión de nuestro proyecto, ¿no? Tener una buena interacción de actores nos va a generar que no tengamos un sobrecosto, un sobretiempo, que no tengamos un retraso, que no tengamos conflictos. Como les mencioné, hay dos tipos de actores, internos y externos, ¿no? En el caso que son externos, por ejemplo, los stakeholders que están estrictamente involucrados con el proyecto, si en el caso nosotros no gestionamos bien esa interfaz de los stakeholders, las partes interesadas, nos va a generar retrasos, sobrecostos. ¿Por qué? Porque esos stakeholders, esas partes interesadas que nosotros tenemos en el proyecto, en la gestión de los proyectos, pueden intervenir internamente, directamente en el proyecto, ¿no? Y generar algunos retrasos por paralizaciones,
¿no? Por paralizaciones. Entonces, hoy día más o menos vamos a determinar rápidamente, ¿no? Ya que no es muy extenso, hoy día solamente es una masterclass, ¿no? Cómo es una gestión de interfaces, ¿no? Entonces, ¿qué es la gestión de interfaz? Como les mencioné hace un momento, es un proceso sistemático para identificar, analizar, planificar y controlar las interrelaciones entre diferentes sistemas, áreas o partes interesadas de un proyecto. En este caso puede ser un proyecto en construcción, ¿no? Es asegurar la integración fluida y eficiente. Como les menciono, no nosotros en la gestión de interfaces como si nosotros fuéramos los directores de orquesta. Nosotros necesitamos que que todos los músicos puedan llevar la misma melodía. Es lo mismo en la gestión de interfaces. Nosotros como gerentes de proyecto, no como PMPs, tenemos que tener la capacidad de que todo el grupo trabaje en armonía, ¿no? No solamente el grupo interno, sino como les comento, también los stakeholders de la parte externa, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte derecha ven una imagen, ¿no? Donde es un rompecabezas. El rompecabezas también funciona igual como una interfaz, ¿no? Nosotros tenemos que tener la capacidad de colocar cada pieza para que se engranen entre ellos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? No hay piezas que se engranen acá. Entonces, aquí ya no hay una buena gestión de interfaces, ¿no? ¿Por qué? Porque las áreas o los stakeholders externos no se engranan bien. Al no generar o no engranarse bien, eso nos va a producir sobrecostos, retrasos en el proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que no se quiere dentro del proyecto. Nosotros como gerentes, como gestores, como PMPs, necesitamos ser integrales, ¿no? No solamente dedicarnos a la parte de tiempo, costos, sino también dedicarnos a la parte de que debemos gestionar que se unan todas las áreas, ¿no? Áreas externas y internas. Entonces, para nosotros, para empezar a gestionar las áreas, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las partes o cuáles son las áreas internas o externas que están involucradas dentro del proyecto. Luego, analizar cómo ellas funcionan, cada una de ellas, ¿no? Cada una de ellas tenemos que analizarlos cómo funcionan, ¿no? A qué se dedican, qué cosas, es su mayor capacidad, cuál es su menor capacidad, en el caso de las áreas internas. Y en el caso de las áreas externas, tendríamos que identificar cuáles son los stakeholders más importantes, ¿no? Hacer un mapa de stakeholder, analizar cuál es la influencia que tiene estas o otras partes interesadas en el proyecto y luego planificar en las dos áreas, ¿no? Primero planificar de manera interna y luego la planificación externa. No, recuerden que, como les comento, no solamente la interfaz es con las partes interesadas externas, sino también con las áreas involucradas de nuestro proyecto. ¿Y por qué les digo esto? ¿No? Porque hay a veces que solamente se empieza que la gestión de interfaz es de la parte externa, las partes interesadas. No es así, sino hay también de la parte interna. Siempre se empieza a trabajar de adentro hacia afuera. Si nosotros no tenemos un buen equipo involucrado, un equipo que se maneje, que se engrane bien, no podemos manejar alguna parte externa. Entonces, empecemos por la parte interna, por identificar, analizar cómo trabajan nuestros equipos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajan nuestros equipos? Con eso vamos a empezar a identificar y analizar cómo trabajan los equipos, primeramente internos, como los menciono, empieza de adentro hacia afuera. ¿No? Luego vamos a planificar los trabajos de cada una de las áreas para que se puedan engranar entre sí, ¿no? Para que se puedan engranar y tener una comunicación fluida. ¿No? En cualquier tipo de proyectos que necesitamos, hay algo que es muy primordial, que es la comunicación eficaz, ya sea interna o externa, pero necesitamos una comunicación eficaz, ¿no? Entonces, para eso planificamos, para que la comunicación sea eficaz, para que los procesos que tengamos de manera interna o de manera externa con las partes interesadas, sea eficaz la comunicación. Una de las cosas muy interesantes y muy importantes dentro de la gestión de interfaces es la comunicación efectiva. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros ya identificamos, analizamos, hemos planificado cómo se van a realizar los procesos internos y externos, pasa la parte de controlar esto, ¿no? Y tú ya tienes planificado, ahora pasas a controlar.
que controla la interrelación que hay entre los diferentes tipos de áreas, de sistemas o de componentes o de partes interesadas que tenga el proyecto que tú estés manejando, ¿no? Entonces ahí empiezas a controlar, vas viendo, vas verificando cómo tu planificación, si en verdad está que se cumple. Si no se cumple, ¿no? Esto es como un bucle, ¿no? Este tipo de gestión es como un bucle, ¿no? Si no se cumple, de nuevo regresas a analizar, luego lo planificas nuevamente y luego lo controlas hasta que tengas el 100%, ¿no? Un rendimiento eficiente y eficaz, ¿no? Entonces, eso necesitamos dentro de la gestión de interfaces, ¿no? Es que tú asegures que la integración sea fluida y eficiente entre las partes internas y las partes externas. Entonces, la importancia de la gestión de proyectos, en las interfaces de la gestión de proyectos, se puede dividir en cuatro cosas, ¿no? Integración de trabajos, comunicación efectiva, como les mencionaba hace un momento, la reducción de riesgos y mejora de la eficiencia, ¿no? En la integración de los trabajos tenemos que asegurar que los diferentes sistemas, áreas que tengamos, componentes del proyecto, ¿no? Se integren y sean armoniosos entre ellos, evitando conflictos y retrasos. ¿Qué pasaría? Tenemos un área de construcción y un área de oficina técnica. Si esas áreas, por ejemplo, no se comunican, vas a tener retrasos para poder ser más eficiente en la construcción, ¿no? Siempre los de construcción están preguntando a oficina técnica, de repente cómo es el diseño, que les aclare la explicación técnica. Entonces, no hay una buena integración entre los trabajos en equipo, entonces esto va a generar retrasos. De igual manera pasa con la integración de los trabajos con la parte externa, ¿no? De las partes interesadas. Si nosotros no integramos muy bien las partes interesadas externas al proyecto, entonces no vamos a poder tampoco proseguir de la manera eficiente y eficaz que nosotros hemos planificado. ¿Por qué motivo? No, por ejemplo, tenemos conflicto de construcción civil, ¿no? Si nosotros no tenemos una buena integración entre los grupos de construcción civil que están enfocados a nuestro proyecto, nos va a generar conflictos y retrasos, paralizaciones dentro de los proyectos, ¿no? Entonces, la integración de los trabajos internos y externos es muy importante en la gestión de proyectos, en la gestión de interfaces en los proyectos, ¿no? Otra cosa muy importante, como ya los mencioné hace un momento, es la comunicación efectiva. ¿No? Esto me viene a la mente más rápido, es un teléfono malogrado, ¿no? De repente dicen A, de un área dice A, de esa área a la otra, ya no dice A, sino dice B, entonces es un teléfono malogrado. Entonces la comunicación efectiva no se produce de buena manera. Entonces, qué va a pasar? Va a pasar de que ese sonido que nosotros necesitamos, como les mencioné hace un momento, de que nosotros somos los directores de la orquesta, ese sonido que nosotros necesitamos no va a surgir. ¿Ya? No va a surgir. O, por ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo. Estaba en un proyecto de defensa ribereñas, ¿no? Por ejemplo, el de construcción, estábamos haciendo un dique transversal. El de construcción, por ejemplo, decía que estaba en la capa 12, ¿no? El de calidad decía que estaba en la capa 11. Y el de oficina técnica decía que estaba en la capa 13, ¿no? Entonces no hay una comunicación efectiva, no había una integración de los trabajos, no sabían en qué capa estaba del DIC, ¿no? Entonces la integración de trabajo, la integración de estas personas, no había una comunicación efectiva entre las tres para distribuir, ¿no? El diseño de capas que hay de repente en este DIC, ¿no? En este dique. Por ejemplo, otra situación, estábamos en un hospital, realizando un hospital y, por ejemplo, el área BIM sabía que había una interferencia en una zapata, ¿no? Y no había comunicado al área de construcción o de producción, ¿no? Entonces el área de producción empezó a excavar, ¿no? A hacer la cimentación y se llevó con todo en la tubería. Entonces no hubo una buena integración ni una buena comunicación efectiva, ¿no? Recuérdense que ahorita estamos en toda la metodología BIM, ¿no? Entonces la metodología BIM indica también una comunicación efectiva entre las áreas, ¿no? Es muy importante entrelazar esta metodología también con la gestión de interfaces. ¿Por qué también es importante la gestión de interfaces? La integración de interfaces también es muy importante porque reduce los riesgos.
no reduce los riesgos. Al tener nosotros una buena integración entre las áreas, al tener nosotros una comunicación efectiva entre las personas, vamos a poder alertar más rápidamente, ¿no? Alertar más rápidamente. En las reuniones de inicio de semana, en las reuniones de inicio de día, a las reuniones de finalización de día, ¿no? En tus look aheads, ¿no? En tus forward, ¿no? En tu metodología de las planas, de repente que estás utilizando, tú puedes integrar a todas las áreas para poder alertar de algún riesgo que se tenga en el proyecto. Pero si no se tiene esta interfaz, esta integración de las áreas dentro de un proyecto, no vas a poder alertar nada. Cuando pase algo, todo el mundo se va a querer limpiar, que nadie supo lo que pasó, ¿no? Y es lo que pasa a veces en muchas obras. Cuando ya pasó algo, todo el mundo se echa la culpa diciendo, no, tú tuviste que alertarlo, tú tuviste que alertarlo, tú tuviste que alertarlo, ¿no? Pero nosotros como gerentes de proyecto, como PMP, debemos saber y tenemos que tener la capacidad de coger todo nuestro grupo de personas, de áreas y poder integrarlas, ¿no? De la manera que éste tenga un sonido eficiente, eficaz, un sonido armonioso, ¿no? Tu gestión de proyectos, tu área debe tener un sonido armonioso. Tú, como les vuelvo a repetir, nosotros somos los directores de orquesta. Cada uno es un sonido diferente. Cada área tiene un sonido diferente. Hasta cada persona tiene una forma de tocar diferente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la gestión de la interfaz dentro de los proyectos para poder ser capaces de armonizar todos los músicos. En este caso, todos los ingenieros, arquitectos que tengamos, administradores, abogados, ¿no? Entonces, eso que tienes, por eso es importante la gestión de interfaz, porque nos reduce los riesgos, podemos alertarlos entre todas las áreas, no asociados al proyecto. ¿Ya? Eso es lo importante de la gestión de la interfaz, ¿no? Otra cosa es que mejora la eficiencia, ¿no? Al nosotros estar en conjunto, a estar en un solo grupo, al trabajar de manera homogénea todo el mundo, va a optimizar el flujo del trabajo, ¿no? Va a reducir costos de horas hombre, ¿no? Va a agilizar los procesos de construcción. De repente, el área de ingeniería tiene alguna idea para agilizar el proceso de construcción, ¿no? Se le puede decir al área de construcción para que pueda agilizar, ¿no? De repente se puede reducir, no sé, se puede optimizar la maquinaria de la forma de cómo estamos utilizando para mejorar su rendimiento, ¿no? Entonces, este tipo de interrelaciones que se tienen entre los proyectos va a mejorar la eficiencia que se tiene en el proyecto, ¿ya? La eficiencia que se tiene en el proyecto. Entonces, los objetivos de la interfaz, ¿no? Son definir las interfaces, identificar y documentar las interrelaciones que hay entre los diferentes tipos de sistemas y componentes del proyecto, ¿no? Gestionar los riesgos, controlar los cambios que haya entre unos y otros y mejorar la comunicación efectiva, ¿no? Esos son los objetivos de la gestión de interfaz. Un objetivo muy importante y que necesitamos todos los proyectos y que a veces dentro de los proyectos no está muy, digamos, muy ampliada este tipo de gestión, es gestionar los riesgos. Si nosotros no tenemos una buena gestión de interfaz, no vamos a poder gestionar los riesgos. Acuérdense que los riesgos son un avistamiento a algo que puede suceder y que puede generar al final un problema. No, esa es la gestión de riesgos. Nosotros tenemos que avistar algo que nos puede generar un problema. Los gestores de riesgos son esas personas que gritan al final, cuando vamos en el Titanic, me acuerdo cuando iba en el Titanic, se iba esa persona y gritaba desde una parte, gritaba iceberg a la vista. Entonces, esa es la gestión de riesgos, ¿no? ¿Y qué pasa si esa gestión de riesgos, una área grita que hay un peligro y las otras áreas, como no hay una buena gestión de interfaz, no lo escuchan, no lo entienden, no puede llegar a las otras áreas? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a chocar contra el iceberg y nos vamos a ir. Igualmente pasa en la construcción. Hay personas, hay áreas que identifican un riesgo, ¿no? Un riesgo
y no lo saben comunicar a las otras áreas, vamos a hacer que este riesgo al final se convierta en un problema, ¿no? O un problema que va a afectar a nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces, uno de los objetivos de la gestión de interfaz es gestionar los riesgos de manera eficiente para evitar los sobrecostos, ¿no? Otro objetivo importante de la gestión de interfaces es mejorar la comunicación, como les comenté al inicio, ¿no? La comunicación efectiva. Si nosotros no tenemos una comunicación efectiva, nosotros no vamos a poder llegar a un buen pie dentro de nuestro proyecto. No, si cada uno se dispara por un lado, habla por un lado, habla por el otro, no vamos a poder tener una, un buen proyecto, ¿no? Es como si cada músico tocara su propio sonido, ¿no? No se comunican entre sí, ¿no? No se comunican entre sí. A veces el director de música de la orquesta solamente con levantar la mano derecha todo el mundo sabe lo que va a hacer. Esa es la buena comunicación que hay. No, la buena comunicación que hay efectiva. Todo el mundo habla el mismo idioma. Todo el mundo sabe lo que tenemos un fin. Esa es la gestión, esa es la comunicación efectiva. ¿Ya? Entonces, dentro de los objetivos que hemos visto, importancias, podemos identificar cuatro elementos dentro de la dentro de la gestión de interfaces. Lo primero es los interfaces en sí, ¿no? Definir cómo son las conexiones entre las diferentes áreas, sistemas o componentes que existen dentro de un proyecto. ¿Ya? Luego determinar los interesados, quiénes son, identificar quiénes son las personas o actores involucrados dentro del proyecto. Como les menciono, no necesariamente de manera externa, sino también de manera interna. Recuérdense que la gestión de interfaz se maneja en dos lados. La parte interna del proyecto en sí y la parte externa como si fuera partes interesadas, ¿no? Entonces siempre hay que determinar eso. Entonces, otro elemento es determinar los interesados, ¿no? Si vemos de la parte interna, tenemos que determinar qué áreas están involucradas en otro proceso, ¿no? Hacer nuestra gestión de procesos. Es muy importante gestionar los procesos, no solamente verlo de manera macro por actividades, ¿no? Sino gestionar los procesos. La gestión de procesos es algo un poco más industrializado, pero es muy importante si nosotros lo vemos en la parte de gestión. ¿Ya? Nosotros determinar los procesos, el paso a paso, el verificar que este proceso, él es el responsable, él es el que supervisa, él es el que comunica. Entonces nosotros necesitamos saber e identificar quiénes son los interesados. ¿Ya? Otra cosa también, otro elemento importante dentro de la gestión de interfaces son los requisitos. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer esta determinada fase, este determinado proceso, esta determinada actividad? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son las documentaciones? ¿No? Esto es un poco ya la planificación, ¿no? Ver los requisitos. Y luego viene ya establecer la gestión de cómo estas áreas o estas actividades o estos procesos se van a unir con que cada actividad, cada proceso tenga su responsable, ¿no? ¿Qué recurso necesita? ¿Qué documento necesita? ¿No? Es un poco, la gestión de interfaz es un poco de gestión de procesos. Entonces necesitamos cuatro cosas dentro de gestión de procesos. Verificar las interfaces, los procesos, verificar quiénes son los responsables de los procesos y verificar qué necesitamos para cada proceso. No, tres cosas importantes. Y luego viene algo que une las tres, que es la planificación, ¿ya? Que es la planificación. Entonces ahí tenemos cuatro elementos claves dentro de la gestión de interfaces, ¿ya? Dentro de gestión de interfaces. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda de repente? Continuemos entonces. Identificación de interesados y sus interfaces, ¿no? La primera parte, ¿no? Definir los grupos interesados que participan dentro del proyecto. Como les menciono, no solamente la parte interna, sino también la parte externa. Por ejemplo, identificar las partes interesadas. ¿Qué podemos identificar? Los proveedores, los contratistas, los subcontratistas,
por ejemplo, no sé, las municipalidades, podemos trabajar con defensa civil, con los bomberos, con la policía e identificar los interesados. Y otra cosa es identificar cada uno de los grupos, eh, cuál es su proceso de cada una de las personas que involucran en el proyecto, ¿no? Cómo estas personas, estas partes interesadas se involucran en el proyecto, ¿no? De repente, como subcontratista que nos puede afectar, como construcción civil que nos puede afectar, como la policía que nos puede ayudar, ¿no? Las municipalidades, los gobiernos regionales, ¿no? Las entidades gubernamentales que nos pueden dar, ¿no? Es otro punto de identificación de las partes interesadas. Y por tercer punto es de documentarnos, ¿no? En la documentación vas a tú determinar qué responsabilidad tiene cada una de ellas, qué cosa necesita, qué requisitos tienen, qué expectativas tienen de cada uno de los grupos interesados, qué expectativas tiene la persona o los grupos para dentro del proyecto, ¿no? Entonces ahí ya vemos un poco, por ejemplo, de la parte externa. Ya habíamos hablado de la parte interna, entonces dentro de la interfaz o dentro de la gestión de interfaz también se ve la parte externa. Es lo que yo les mencioné al inicio de la clase, de la masterclass. Dos partes de interfaces, parte interna y parte externa. ¿Ya? Entonces primero identificamos, ¿no? Identificamos las partes interesadas y cómo son sus fases, sus procesos de cada una de ellas que involucren a la gestión de nuestro proyecto. ¿Ya? A la gestión de nuestro proyecto. Otra parte es el mapeo de interfaces. ¿Ya? Es el mapeo de interfaces. ¿No? ¿Qué es el mapeo de interfaces? Es el mapeo de procesos, ¿ya? Es identificar los procesos, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es un diagrama de interfaz. Es un diagrama de procesos, donde se involucre, por ejemplo, las conexiones, las dependencias entre diferentes tipos de sistema o componentes del proyecto, ¿no? Nosotros sí, hemos visto en alguna vez en algún proyecto un mapeo de procesos, ¿no? Cómo va, por ejemplo, el proceso de procura, cómo empieza. Por ejemplo, el proceso de procura puede empezar, no sé, determinando un estudio de mercado, luego determinando una lista corta o una lista larga de proveedores, un estudio de esos proveedores, luego determinando una lista corta, luego enviándoles a cotizar nuevamente esta lista corta, no que los proveedores te envíen su cotización, la evaluación, el estudio del valor por dinero de este tipo de estos proveedores, ¿no? La evaluación del valor por dinero de los tres proveedores y la determinación del ganador y hasta que llega el contrato o ya la presentación del proveedor, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer un diagrama de interfaz, un diagrama de proceso. De igual manera pasa de repente con la construcción. Nosotros necesitamos un diagrama de interfaz. Es como si estuviéramos haciendo nosotros un cronograma del paso al paso de cómo llevamos, ¿no? Es un poco el diagrama de interfaces. Saber cómo están conectados cada uno de ellos, saber qué necesita cada uno de ellos, ¿no? Ir mapeando, ¿no? Ir mapeado, ¿no? Otro punto del mapeo de interfaces es la matriz de interfaces. ¿Ya? Vamos a determinar en una matriz de interfaces, vamos a identificar los diferentes tipos de grupos, diferentes tipos de áreas, especificaciones que tiene cada área, las responsables de área, qué requisito necesita para que esta área funcione bien, de repente si esta área necesita del área B, el A necesita del B, el B necesita del C, el C regresa al A. Entonces esa matriz de interfaces determinar exactamente cómo se identifica cada uno. ¿Ya? Cómo se identifica cada una de ellas, ¿no? Y otro muy importante dentro del mapeo de interfaces es el modelo de información, cómo se va a transmitir la información, cómo nosotros vamos a comunicarnos entre los diferentes tipos, en los diferentes tipos de áreas. Ya cómo se comunica, con qué tipo de comunicación, por correo, por un WhatsApp, no sé, por un sistema de Aro, ¿no? Un montón de cosas como uno puede comunicarse. Entonces, eso de ahí también tenemos que nosotros mapearlo dentro del mapeo de interfaces. Ya la utilización de cómo nosotros vamos a determinar la comunicación dentro de determinadas áreas.
¿Qué requisitos tenemos para un análisis de interfaces? ¿No? Primero son los requisitos funcionales. Especificar determinadamente qué funciones y capacidad tiene cada una de las áreas, ¿no? ¿Qué se dedica a cada una de nuestras áreas? ¿Qué se dedica a cada uno de las partes que vamos a analizar, del interfaz que vamos a analizar, ¿no? Podemos hacer un interfaz, un mapeo de interfaces de diferentes áreas. Cada área tiene de repente una gestión de interfaces, ¿no? Cada área puede tener un mapeo de interfaces. Cada área luego se subdivide en las áreas más grandes y esas áreas también tienes un mapeo de interfaces, tienes un diagrama más grande de interfaces. ¿No? Si de repente nosotros somos un proyecto y la misma empresa tiene otro proyecto, también lo podemos hacer un mapeo de interfaces entre cada una de los proyectos, ¿no? Entonces, los requisitos de los interfaces no necesariamente son de una manera, ¿no? O para áreas o para partes interesadas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como análisis de requisitos de interfaces es especificar las funciones y capacidades que la interfaz debe proporcionar para este determinado punto que estamos nosotros desarrollando, ¿no? Otro punto importante, el requisito número 2, es el rendimiento, ¿no? ¿Cuál es la velocidad y la capacidad que tiene esta área, esta persona, de poder realizar esta interfaz? ¿No? De poder realizar esta actividad, este proceso. Es muy importante saber eso, porque con eso tú vas a calcular o vas a determinar cuánto va a demorar esta interfaz. ¿Ya? ¿Cuánto va a demorar esta interfaz? Otra cosa importante dentro del análisis de requisitos de interfaces es los requisitos de seguridad, ¿no? ¿Cómo vamos a proteger nosotros la información que tenemos dentro de la interfaz? ¿Ya? Es un requisito muy importante saber cómo vamos a asegurar nosotros nuestra información. De repente manejamos una información dentro de las fases o dentro de los procesos, tenemos una información, ¿no? Y viene, no sé, se olvida su correo, se olvida las claves del InDrive, ¿no? De la nube, se pierde. Entonces es muy importante que si nosotros ya hemos hecho todo este requisito de interfaces, hemos visto las funciones, las responsabilidades, tenemos que terminar también o tenemos que saber de proteger la información para que también esta información no sea extendida a otros lugares o a otras fases, ¿ya? Y por último es el requisito de integración, ¿ya? Ya tienes, ya sabes cómo funciona, sabes cómo rinden, sabes cómo proteger cada actividad, ahora lo vas a integrar, ¿no? Lo vas a integrar. Todo esto lo unes y lo integras en un mapa de interfaces, ¿ya? Todo este mapa de interfaces o esta integración que tenemos de procesos, vamos a plasmar en un mapa. Todo este proceso de planificación lo vamos a plasmar en un mapa. Planificación de gestión de interfaces. Tres tipos de planes tenemos dentro de las interfaces. La plan de gestión de interfaces, plan de comunicación y un plan de control de cambios. ¿Ya? El plan de gestión de interfaces es documentar las actividades, responsabilidades y procesos y recursos necesarios para gestionar la interfaz, ¿no? Ahí vamos a documentar, vamos a requerir, a saber qué se necesita en cada una de las fases, qué requisitos tiene, qué proceso vamos a utilizar en esta fase, ¿no? Qué recursos necesitamos, cuál es el rendimiento de las áreas para determinar esa determinada fase, ¿no? El otro es el plan de comunicación. ¿Cómo vamos a comunicarnos las partes interesadas en esta fase? ¿No? ¿Cómo vamos a comunicarnos? ¿Ya? Eso es muy importante. Como les mencioné, si no hay una comunicación eficiente o efectiva, no hay ninguna mapeo de interfaces, no hay gestión de interfaces perfecta. ¿Ya? Si no hay una buena comunicación, nosotros podemos hacer un montón de cosas, podemos diseñar, planificar, hacer el mejor mapa de interfaces, pero si nosotros no nos comunicamos eficientemente, no nos sirve de nada. Y lo otro, muy importante, es el plan de control de cambios. Recuerden, no hay planificación perfecta. Nosotros podemos planificar muy bien, podemos diseñar muy bien interfaces,
podemos determinar los rendimientos, los tiempos de cómo llegas de un lado a otro, ¿no? Cómo se va la comunicación, cuánto tiempo demora de llegar del área de oficina técnica al área de construcción, podemos determinar cómo llega al área de construcción para el área de procura, para comprar, podemos tener toda la interfaz. Bueno, pero no es 100%, la planificación no es 100% segura. Recién cuando vamos a ver que la planificación es buena, es cuando ya lo pongamos en práctica. Cuando lo ponemos en práctica, este mapeo de interfaces, ¿no? Este diseño de interfaces que hemos hecho, recién ahí vamos a ver que si la planificación funciona. ¿Y qué pasa si no funciona? Tenemos que realizar cambios, ¿no? Entonces, esos cambios también tienen que ser ordenados. Entonces, para que sean ordenados esos cambios, necesitamos un plan de gestión de cambios. Entonces, vamos a establecer procesos también de cómo nosotros vamos a cambiar alguna interfaz de manera eficiente y segura, para que toda nuestra planificación que hemos hecho no se vea afectada por algún cambio en alguna parte de la interfaz o en alguna área de la interfaz que nosotros tengamos, ¿no? Nosotros tenemos que tener la capacidad de, una vez ya hecho toda la gestión y de pasar ya a la parte de ejecución de las fases, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de que si hay algún cambio, todo este mapeo que tenemos de interfaces no se caiga, sino se mantenga en el tiempo y que solamente podamos ajustar, digamos, alguna tuerca dentro de todo este mapa que tengamos, de todo este proceso que tengamos y pueda seguir funcionando de igual manera. ¿Ya? Entonces, para nosotros hacer la planificación y la gestión de interfaces también necesitamos una estrategia, ¿no? Entonces necesitamos una estrategia de gestión de interfaces, ¿ya? Entonces, para hacer una estrategia de gestión de interfaces podemos determinar tres cosas: la coordinación temprana, prototipos y pruebas y gestión de riesgos. Coordinación temprana se refiere a involucrar a todos los interesados desde la parte que se consigue el proyecto, ¿no? Para que estas partes interesadas, en todo caso, las cabezas de las áreas que estamos involucrados, puedan identificar y determinar cómo ellos se pueden unir y establecer requisitos para que ellos puedan enlazarse entre sí y que la máquina funcione. Es una coordinación temprana. No necesariamente puedes coordinar con todo el mundo, necesitas solamente las cabezas de las áreas para poder hacer este plan de coordinación temprana. Entonces hemos dicho, ya tenemos una planificación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ejecutar. Entonces en la ejecución vienen los prototipos y pruebas. Podemos determinar dentro de nuestra gestión de proyectos, podemos hacer una prueba de cómo funciona la comunicación, la estrategia que nosotros hemos hecho de la interfaz. Lo podemos realizar para ver qué problemas tenemos. No sé, nos podemos plantear de repente algún inconveniente dentro de la gestión del proyecto para que todas las áreas se involucren como si en verdad estuvieran haciendo, para ver si en verdad esta planificación que nosotros hemos hecho es buena. Eso se le llama prototipos y pruebas. Y por último, es la gestión del riesgo dentro de una gestión estratégica de interfaz. ¿Por qué una gestión del riesgo? Les vuelvo a repetir, todo tipo de proyecto necesita identificación de riesgos. Entonces, cuando nosotros hacemos la coordinación temprana, cuando vamos a involucrar a todas las partes interesadas, estas partes interesadas tienen que determinar qué posibles riesgos puede tener este mapeo de interfaces, esta unión de grupo, qué cosa puede fallar. Esa es una gestión del riesgo, ¿no? Cada persona de cada parte de esta orquesta debe decir, levantar la mano y decir, para mí, yo no puedo funcionar de repente cuando la otra persona, cuando la otra área puede ver este tipo de riesgos, ¿no? Entonces esa es la gestión de riesgos que se da también dentro de la coordinación temprana, ¿no? Dentro de la coordinación temprana. Entonces, para nosotros tener una estrategia buena de gestión de riesgos necesitamos tres cosas: la coordinación temprana, ¿no? Hacer pruebas, si tenemos el tiempo para hacer las pruebas. Y tercero, es una gestión de riesgos, ¿no? La gestión de riesgos, como les comento, es que las partes mismas determinen cómo puede ser un riesgo cuando ya estemos nosotros asociados, ¿no? ¿Qué vamos ahí a
a mitigar posibles conflictos, posibles retrasos y posibles sobrecostos. ¿Ya? Esa es la función del riesgo, que nosotros no nos disparemos ni en costo ni en tiempo, ¿ya? Y que no haya conflictos de interés. Es por eso que una buena planificación, una buena estrategia de gestión de interfaz no se puede dar sin una comunicación efectiva, ¿ya? Una comunicación efectiva. Entonces, para tener una comunicación efectiva entre las partes interesadas de esta fase, tenemos que tener siempre reuniones regulares, los que les mencioné en el inicio, dependiendo de la metodología que ustedes usen, ¿no? Las reuniones pueden ser semanales, diarias, al finalizar el día, ¿no? Entonces tiene que haber este tipo de reuniones para tener una comunicación efectiva todos los días si es posible. No, yo veo que de repente, si a veces estamos en una gestión de proyecto de construcción, no, veo que la gente no se reúne, acaba su hora de trabajo y se va, ¿no? O al inicio, inicia los labores y nos reunimos entre las personas para ver qué tenemos que trabajar hoy día, cómo va a ser nuestra fase, nuestra interrelación con los demás, con nuestras demás áreas, ¿no? Entonces, no hay una comunicación efectiva, no hay reuniones regulares, ¿no? Y eso pasa muy poco casi en los proyectos. Otra cosa interesante dentro de la comunicación efectiva es utilizar las herramientas digitales. Ya el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Es una comunicación efectiva, una comunicación rápida. De repente, si mandar un correo no sirve porque de repente no estás todo el día en tu correo, solamente lo abres en las noches, la hora de gasto o al inicio de labores, el WhatsApp, por ejemplo, es una comunicación efectiva, es una comunicación rápida y eficiente. Los grupos de WhatsApp son una comunicación rápida y eficiente. No conllevar a otras cosas, sino solamente conllevar a la parte de la que son las fases. Es una herramienta digital rápida. Otra herramienta digital también de una comunicación efectiva son los modelos BIM, ya los modelos reales. ¿Por qué? Por ejemplo, estamos en una obra, tenemos oficina técnica, tenemos la parte de BIM y tenemos la parte de construcción. ¿No? Si oficina técnica, si BIM determina, por ejemplo, una interferencia, lo pasa a oficina técnica lo soluciona, se lo pasa a BIM y BIM lo dibuja y de manera ya realista, ¿no? O en tiempo real, construcción lo puede ver, ¿no? Entonces es una herramienta digital efectiva, por ejemplo, los modelamientos BIM, y es algo que de repente todavía en algunos lugares no se da mucho, ya no se da mucho. Entonces el modelamiento que hay, por ejemplo, ese tipo de modelamiento es una herramienta digital interesante para una comunicación efectiva, rápida y eficiente, ya que va a ser de que nuestros procesos que tengamos, ¿no? Nuestras interfaces que hemos hecho funcionen de manera eficiente y eficaz. Otra cosa o otra parte de la comunicación efectiva es la comunicación directa, ¿ya? No esperar tener intermediarios. Ya no esperar tener intermediarios. Nosotros tenemos que ser directamente. Si nosotros somos el A y necesitamos comunicarnos con el B directamente con el B. No necesitamos irnos al C para ir al B, ¿no? Eso involucra a veces la comunicación indirecta, involucra teléfonos malogrados, involucra retrasos en esta comunicación, ¿no? Entonces la comunicación tiene que ser directa, ¿no? Por ejemplo, en la parte gubernamental la comunicación no es muy directa, sino que pasa de área en área, es muy burocrática. Entonces nosotros tenemos que en la gestión efectiva de la parte entre los interesados no de estos interfaces, de estas fases, de estos procesos, nosotros que tenemos que tener una comunicación efectiva, tenemos que eliminar la burocracia que hay de llevar de un lado a otro, ¿no? Tenemos que ser directamente. Nosotros trabajamos todos en un mismo proyecto, todo el mundo debe conocer el proyecto. ¿Qué cosa más podemos decir dentro de la gestión de la gestión efectiva de las partes interesadas, no de los interfaces? Otra cosa muy interesante es la resolución de conflictos. ¿Ya? Al ser este un mapa integral,
¿no? Al ser un mapa donde nosotros determinemos los requisitos, hacer una gestión, nosotros determinamos el rendimiento de cada uno de ellos, al saber cómo nosotros vamos a irnos, la comunicación de cada uno de los otros, si pasara algo dentro de nuestro proceso o de nuestras áreas, vamos a resolver rápidamente el conflicto. Sabemos en qué punto vas a determinar. Nosotros tenemos que llegar en gestión de interfaces como ser un proceso industrial. ¿Qué es un proceso industrial? El proceso industrial tiene una máquina general, ¿no? Una pantalla general donde determina que de repente en un punto está fallando, en una tubería X está fallando y suena directamente en esta interfaz de toda la industria. Igualmente tenemos que nosotros tener en nuestro proyecto tener un mapa integral donde si pasa algo, directamente va a ir a nosotros para resolver el conflicto de manera rápida y eficiente. ¿Qué pasa si no resolvemos el conflicto de manera rápida y eficiente? Nuestro proceso que está elaborado con una planificación de una comunicación efectiva, al ver un conflicto, ya no va a ser de la misma manera. Va a mermar este rendimiento que nosotros hemos determinado para este proceso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad, o vamos a lograr eh, como interfaces, vamos a lograr tener que en algún momento pase algo en un área extrema del proyecto, nosotros nos tenemos que saber qué es para resolver el conflicto rápidamente, ¿no? Poder captar el conflicto rápidamente y resolverlo. Y esto, conflictos, ¿cómo lo vamos a nosotros a determinar? Lo vamos a determinar también con una comunicación efectiva, ¿no? Porque las demás áreas tienen que comunicar rápidamente si hay un conflicto dentro de la interfaz, ¿no? Es como si, por ejemplo, dentro de esta orquesta que te digo yo de sinfónica, los dos violonchelos no funcionan bien, no se entrelazan entre ellos. Entonces, el director rápidamente, solamente al escuchar una melodía, va a saber que esas dos partes están mal. De igual manera, nosotros, como PMICPs, ¿no? Nos tenemos la capacidad de solamente de estar nosotros arriba y determinar en qué parte está el conflicto. Y ahí no necesariamente bajar nosotros a resolver el conflicto, sino podemos dirigir a alguna persona para que resuelva el conflicto rápidamente. Entonces, la gestión de interfaz nos va a dar eso, nos va a dar de que si pasa algo rápidamente, nosotros vamos a saber qué es lo que pasa, qué conflictos vamos a subsanar o vamos a resolver. ¿Ya? Como les menciono, no necesariamente el conflicto puede ser de la interfaz interna del proyecto, sino también puede ser de la interfaz externa del proyecto. Tenemos que tener esa capacidad de gestionar las interfaces, ¿ya? Entonces tenemos una resolución de conflictos. Entonces, para resolver el conflicto, si hay un conflicto ya de repente hubo algo, es porque está fallando algo. No, algo ha fallado. Entonces, si falla algo dentro de nuestro mapeo, nuestra planificación de fases, nosotros que tenemos que tener un cambio. Y viene el control de cambios. La documentación de interfaces y el control de cambios en las interfaces. Nosotros rápidamente tenemos que hacer un control de cambios, ¿no? Entonces, para nosotros cambiar o resolver un conflicto, nosotros tenemos que tener la documentación adecuada. Es decir, documentar día a día cómo pasan las fases, cómo están determinadas, cómo funciona, cómo es su rendimiento, cómo es su comunicación, ¿ya? Si están cumpliendo sus responsabilidades, si están cumpliendo sus requisitos, sus especificaciones, cómo lo están usando. Esa documentación de interfaz es muy importante. Es muy importante. ¿Para qué? Para que cuando tú hagas un control de cambio, sepas exactamente dónde vas a cambiar, dónde vas a hacer el movimiento de esa interfaz, ¿ya? Y hacer el movimiento de esta interfaz, que la integridad del proyecto siga funcionando igual, ¿ya? Nosotros tenemos que tener la capacidad de que si un músico de nuestra orquesta falla, poder sacarlo de repente, cambiarlo de músico o cambiar de pieza dentro de nuestra estructura de la industria, cambiar de engranaje o acomodar el engranaje, ¿no? Si de repente está fallando, necesita algo, necesita de repente grasa, alguna adecuación, acomodarlo, pero que siga funcionando el proyecto, siga funcionando la industria de manera integral, que no se pare por ese control de cambios. ¿Y cómo vamos a resolver o cómo lo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo cuando tenemos una buena documentación.
¿no? Una buena documentación de interfaz, una buena información de cómo se está desarrollando cada parte de las fases de nuestro proyecto. Con eso nosotros vamos a determinar el control de cambios rápido y que la integridad del proyecto continúe, ¿no? Que el proyecto continúe. Eso necesitamos nosotros en lo que es interfaces de proyecto, ¿ya? Entonces, ya hemos visto los requisitos, hemos visto la estrategia, hemos visto cómo se planifica, hemos visto cómo se hace el control de cambios, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Hacer la última parte que se llama seguimiento y monitoreo de interfaces, ¿no? Lo que le ven aquí a la derecha. ¿No? Lo que ven aquí a la derecha de este señor, que está verificando en su tablero lo que les mencionaba hace unos momentos, nosotros tenemos que tener eso en nuestro proyecto, un tablero general de todas nuestras fases que tenemos dentro del proyecto, cómo cada una de las fases se comunica para hacer una comunicación efectiva. ¿Ya? Y esto nos va a dar un seguimiento y monitoreo de interfaz. Revisiones periódicas, análisis de rendimientos, los monitoreos de los riesgos que tenemos diariamente, semanalmente, ¿no? Tenemos que hacer revisiones, reuniones de cómo están funcionando estas fases. Y si en verdad estamos rindiendo como deberíamos rendir. Ya cada uno de las áreas. ¿Ya? Porque de repente, ¿no? Si no hacemos seguimiento monitoreo, no vamos a saber si nuestra planificación se está quedando por la mitad. Recién, cuando ya haya el problema, ya hemos tropezado, recién ahí nosotros vamos a querer levantar. Y eso está mal. Entonces tenemos que hacer una revisión periódica, un análisis de rendimiento continuo y un monitoreo de los riesgos, de cómo va a ir ese riesgo funcionando en el transcurso del proyecto, ¿no? Ese es el seguimiento y monitoreo de las interfaces, de la interfaz. No, como les mencioné, nosotros como PMICP vamos a tener una mapa de interfaces, ¿no? No necesariamente como si fuera una industria, pero sí saber cómo funciona cada una de ellas, ¿ya? Cada una de las áreas que tenemos, cuánto tiempo tiene que irse de un área al otro, cuánto tiempo tienes que regresar a esta área, cómo es la comunicación, cuánto tiempo, cómo rinde esta área, si es rápida, es corta, es lenta, cómo rinde. No tenemos que tener, como PMICP, tenemos que tener nosotros la capacidad de verificar y monitorear toda la fase que hemos hecho de nuestro proyecto, ¿ya? Nuestro proyecto. Entonces, una vez que haces el seguimiento monitoreo, ¿qué te va a dar esto? Te va a dar lecciones aprendidas, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú fallas en un momento, vas a volver a planificar, ¿no? Vas a volver a planificar, a desarrollar la estrategia y vas a volver a planificar y vas a volver a hacer. Y a esto se le llama lecciones aprendidas dentro de la interfaz. ¿Qué nos da esta cosa? Nos da una comunicación clara, una planificación proactiva y una flexibilidad y adaptabilidad dentro de estas fases, ¿no? Es muy importante que una vez que encontremos una falla, tengamos una lección aprendida al finalizar esta fase. Porque esta lección aprendida nos va a generar de que cuando volvamos a planificar nuevamente, ya no cometamos el mismo error. No podemos tropezarnos con la misma piedra. Entonces, al tropezar con esa piedra, tenemos que tener una lección aprendida. ¿Ya? Una lección aprendida, e identificando y mitigando este riesgo que ya no podamos tropezarnos. ¿Ya? Entonces, todo esto se documenta, ¿no? Se documenta para que cuando caigamos en ese error, todo esté documentado, regresemos al proceso de planificación, lo volvamos a ver, ¿no? Lo volvamos a ver y ya podamos planificar de manera eficiente y eficaz. Ya de manera eficiente, eficaz, ¿no? Las mejores prácticas que hay en la gestión de interfaces. Ya podemos ver la involucrar a los interesados, utilizar herramientas digitales, que lo comenté hace un momento. No siempre es importante
como buena práctica, involucrar a todas las áreas, como les dije, ¿no? En una reunión, en una planificación temprana, ¿no? Reunir las áreas, ¿no? Para tener este proceso al inicio del proyecto. Utilizar herramientas digitales es otra práctica muy importante dentro de la gestión de interfaz. Establecer procesos claros, ¿no? Y monitorear el rendimiento de cada una de ellas. No sé, son algunas prácticas que se pueden tomar cuando ustedes hagan su gestión de interfaces. ¿Ya? Como les digo, la comunicación eficiente involucra también a las herramientas digitales. No, como les comento, no necesariamente una comunicación eficiente es mandar un correo, ¿ya? Mandar un correo, sino también una comunicación eficiente es el uso de herramientas digitales, como por ejemplo un WhatsApp, ¿ya? Como por ejemplo un WhatsApp. ¿Has tenido alguna consulta, alguna duda? Por el momento ninguna, gracias. Ya. Vamos a ver tres aplicaciones de interfaces en diferentes casos de estudio, ¿ya? Proyecto de infraestructura, un proyecto de renovación urbana y un proyecto de un hospital, ¿ya? Eh, por ejemplo, de esos tres proyectos, ¿cuál es la gestión de interfaces más complicada que he tenido yo dentro de mi experiencia? La gestión más complicada de hacer una gestión de interfaces es un proyecto de hospital. ¿Por qué? Porque tiene un montón de áreas, ¿no? Tiene un montón de especialidades. Entonces, enlazar cada especialidad, ¿no? Cada una de ellas, enlazarlas es bien complicado, ¿no? ¿No? Entonces, es muy complicado, por ejemplo, en la parte de construcción. ¿Ya? Asegurar la integración de toda esta parte, porque no solamente involucra a ingenieros, pues no involucra arquitectos, ingenieros mecánicos, civiles, ¿no? Sanitarios, eléctricos, ¿no? Entonces, la gestión de un proyecto hospital es muy amplia. Por ejemplo, ahí nosotros hacíamos gestión de procesos en cada uno de del proyecto de hospital. La gestión de procesos lo determinábamos, por ejemplo, de cómo funciona, cómo iba a ir desde la parte de, si nosotros queríamos en construcción un requerimiento de información, cómo el proceso iba a llegar hasta oficina técnica o hasta el diseñador y regresar rápidamente en construcción, ¿no? Sin necesidad de que nosotros vayamos hasta la oficina de gestión de diseño, no solamente de manera real. Lo que le comentaba o qué hacíamos, teníamos un área BIM muy especializada, ¿no? Entonces, había dibujantes BIM en el área de trabajo y había dibujantes BIM en el área de diseño. Cualquier cosa que pasaba, pero en un segundo, entonces, cualquier cosa que pasaba, no, cualquier cosa que pasaba dentro del área de la construcción, el BIM lo dibujaba en situ. Ese dibujo ya estaba plasmándose en el área de ingeniería. La ingeniería lo verificaba, determinaba cuál es la mejor parte, ¿no? Cuál es la mejor forma de salir de este problema y nos llevaba ese mismo dibujo en manera real, nos llevaba a in situ, ¿ya? In situ. A ver, vamos a responder algunas consultas que tenemos acá. Daniel Gabriel nos menciona, dice, su forma de ver y experiencia, ¿cuáles son las interfaces más utilizadas en la construcción de edificios de altura? ¿No? Como te mencioné, cada construcción o cada proyecto es distinto. Ya no es necesariamente que el mapeo o la gestión de interfaz que yo haya realizado en un proyecto te va a funcionar para el tuyo. ¿Por qué?
como les comenté al inicio en la exposición, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué cosa vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Están viendo en este dibujo, en esta imagen, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, ven una grúa, ¿no? Ven una grúa. Por ejemplo, dentro de la interfaz, con un plano, poner o colocar la grúa en determinados lugares y ver cómo funciona con rayos de giro, con diámetros de cómo funciona los movimientos de la grúa, por ejemplo, ese es un análisis de interfaces, un análisis de procesos de cómo funcionan las grúas, ¿no? De repente tu proyecto puede funcionar porque son dos grúas, de repente mi proyecto no puede funcionar porque de repente son una sola grúa, porque es un edificio de menor área, ¿no? Entonces, no necesariamente un análisis de interfaz va a funcionar para todos los proyectos. Es importante, por eso, siempre nosotros identificar primero qué procesos vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué procesos vamos a utilizar? ¿Qué tipo de procedimientos constructivos vamos a hacer de repente de concreto? ¿No? De repente no es de concreto, ¿no? De repente es de metal. Entonces ya es diferente, ¿no? Empezamos, por ejemplo, de la cimentación. ¿En qué tipo de suelo estamos? En cada suelo el proceso es diferente, ¿no? La manera de ver las fases es diferente, ¿no? Entonces, no necesariamente la fase que yo he utilizado yo en un determinado edificio va a funcionar para la tuya, ¿no? Para la tuya. Pero, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, si hubiera plumas o si hubiera grúas, ¿no? Una de los procesos de interfaces que tenemos dentro de la construcción puede hacerse dibujar radios de giro de las grúas, ¿no? Es un proceso de interfaces de cómo las grúas se van a movilizar, ¿no? Por ejemplo, tú puedes hacer una interfaz o una gestión de fases para la parte de llenado de techos, ¿no? Cómo van a llegar, cómo va a funcionar los bombeos de concreto, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos. Todo depende de cómo sea tu diseño, ¿no? Tu diseño. Y recuerden que no solamente estas interfaces es para la parte de construcción, sino también lo podemos encontrar para la parte de diseño, de cómo nosotros nos vamos a relacionar entre las áreas de diseño. Roxana, Roxana comenta, dice, entiendo que la interfaz como la conexión entre dos sistemas y la integración como la coordinación de todos los elementos. ¿Cuál es la diferencia entre la gestión de interfaz y la gestión de integración? A ver. La gestión de interfaces, a ver, la gestión de integración es algo parecido, ¿ya? Pero ¿qué hay diferencia entre la de fases, entre interfaces de dos sistemas, ¿no? La gestión de integración es solamente unir a las personas, ¿no? Unir a las materias, a las áreas, ¿no? Es un poco más delimitado la gestión de integración. La gestión de interfaz es un poco más grande, ¿no? Porque hace determinar dentro de las fases, tú puedes determinar una gestión de integración. Entonces, la gestión de integración es una parte pequeña de una gestión de interfaces, ¿ya? Es una parte que está dentro de la gestión. La gestión de interfaces es más grande, lo vas a mapear toda la fase, lo vas a mapear toda la interfaz que tengas dentro del proyecto. Como te comentaba, a ver, vamos a hacer un dibujito acá ya. Aquí está. Vamos a hacer un dibujito, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, son diferentes áreas, ¿ya? Dentro de cada una de ellas podemos hacer una gestión de integración, ¿ya? Y la gestión de interfaces es la de autoridad. Uy, se me fue. ¿Cómo van a gestionar o cómo se va a interrelacionar las fases o los sistemas que tienen cada uno de ellos, ¿no? Cómo se va a interrelacionar los sistemas, las actividades que tienen cada una de ellas, ¿ya?
cómo se interrelacionan, cómo funcionan, cómo se unen. Esa es la interfaz, ¿no? Esa es la gestión de interfaz, ¿no? La gestión de fases, de interrelación de procesos, ¿no? Y la gestión de integridad es solamente es unir las partes internas, ¿ya? La gestión de interfaz es un poco más amplio. Nosotros podemos hacer, como les digo, interfaces hasta de proyectos enteros, ¿no? Dentro de nuestra empresa hay diferentes proyectos, podemos hacer la interfaz entre proyectos, ¿no? Y la gestión de integración solamente es la coordinación que hay en cada una de ellas, ¿no? Coordinar cómo van a hablar cada una de ellas, ¿no? Y las interfaces son cómo se interactúan sus actividades, ¿ya? Sus actividades, sus procesos, ¿ya? Y la integración solamente es la comunicación que hay dentro de ellas, la coordinación, cómo habla. La gestión de coordinaciones es algo que está dentro de la interfaz. ¿Qué desafíos y qué barreras tenemos dentro de la gestión de interfaces? ¿No? El primer barrera de desafío es la falta de comunicación, ¿no? Toda esta parte de interfaces se basa en una comunicación efectiva. Si no hay una comunicación efectiva, esto se cae por sí solo, ¿ya? De por sí solos. Entonces, ese es un desafío que hay dentro de la gestión de interfaces. El otro desafío es el cambio de diseños, ¿no? ¿Por qué? Es el gestión de cambios que está dentro de la interfaz, ¿no? Porque tú planificas algo, falla, tú tienes que hacer la gestión de cambios y vas a cambiar el diseño de toda tu fase, ¿no? Vas a cambiar el diseño de toda tu fase. Entonces, el cambio de diseño es un desafío muy amplio de gestión de interfaz. Es muy complicado tratar de que cada área sepa cómo va a cambiar toda la interfaz por algún cambio que hay, ¿ya? Vas a reajustar todo, pues, ¿no? Vas a volver a hacer nuevamente todo. Entonces, es muy, muy, muy complicado la gestión de cambios, el cambio de diseño. Otro desafío importante también es la falta de colaboración. Si cada área o cada persona o cada fase o cada parte interesada no colabora dentro de esta gestión, tu planificación se cae, ¿no? Recuerden que nosotros podemos planificar, podemos hacer un mapa de interfaces, podemos hacer en cualquier programa que ustedes deseen, pueden hacer su mapa de interfaces, lo pueden diseñar de la mejor manera, pueden haber sacado rendimientos. Pero si no hay colaboración, no hay entendimiento, no hay el involucramiento necesario, eso también se va a caer. No va a haber una integración de los trabajos. Ya no va a haber una integración de los trabajos. Ya es por eso que les decía que la gestión de integración es una parte de la gestión de interfaces. ¿Ya? La gestión de interfaces. Y otra cosa, hay una barrera dentro de la gestión de interfaces, es la restricción del tiempo. Ya a veces nosotros dentro de los proyectos, como en casi en la mayoría de proyectos, tenemos los tiempos medidos. Entonces a veces no nos da para que nosotros planifiquemos, encontremos el error y volvamos a planificar y de nuevo hacer el bucle. No nos va a dar el tiempo. Entonces la restricción del tiempo es muy, 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 muy determinante dentro de la gestión de interfaces. ¿Ya? Dificulta a veces demasiado la comunicación, la restricción del tiempo. ¿Ya? Entonces, esos son los 4 desafíos o barreras que tenemos dentro de la gestión de interfaz, ¿no? Entonces, como culminar, tenemos como conclusión y recomendaciones, tenemos que la gestión, como una conclusión, tenemos que la gestión de interfaces es un proceso fundamental para el éxito de cualquier proyecto. ¿Ya? La gestión de interfaz es la gestión de interfaz eficaz puede mejorar la eficiencia, la eficacia, reducir los costos, reducir a veces hasta los tiempos, porque vamos a ver hasta rendimiento de cómo sucede cada una de ellas.
¿no? Y sobre todo, si nosotros tenemos una buena gestión de interfaces, lo que nosotros queremos es satisfacer a nuestro cliente, porque los proyectos al final son una satisfacción al cliente que nos contrata. ¿Ya? Entonces, al mejorar los tiempos, los rendimientos, los procesos que tengamos dentro de nuestro proyecto, vamos a satisfacer al cliente. ¿Por qué? Porque se le va a reducir el costo, de repente le vas a reducir el tiempo, ¿no? Entonces, es una satisfacción al cliente. ¿Ya? Entonces, como recomendación, les puedo decir de que la gestión de interfaces es muy importante que se aplique desde el inicio del proyecto. ¿Ya? Desde el inicio del proyecto. Si estás en diseño, desde el diseño. ¿Ya? Desde el diseño. Y a veces también es importante que tú capacites a las personas que van a utilizar esta fase. No necesariamente que te reúnas con los cabezas de trabajo y puedas hacer un gran mapa de interfaces, sino que también tú lo distribuyas de cómo se va a determinar o cómo se va a realizar esta fase. ¿Ya? Entonces hay dos recomendaciones importantes. Una, de que desde el inicio del proyecto hagas tu mapeo de interfaces, y dos, que distribuyas en una comunicación, en capacitar y formación y formar al profesional para que entiendan tu mapeo, para que entiendan tu planificación. ¿Ya? Entonces, eso sería como finalización, tratar de decirles que más o menos esto va a ser la dinámica, más que todo un poco más de preguntas, un poco más de la parte de experiencia, ¿no? Pero así algo concreto para que se puedan ustedes un poco prepararse para lo que es el examen PMI-CP. Como les comento, es más que todo una teoría, es un poco de experiencia, es coger la que les estoy hablando, llevarle de repente, lo que se va a hacer es, como la clase es un poco más amplia, ¿no? Ya en el curso, escoger la parte teórica y llevarlo a las partes prácticas en los diferentes tipos de proyectos que ustedes tengan. ¿No? Hoy ha sido un poco más teórico, no un poco más teórico, solamente, bueno, yo he sido el que ha podido expresarse más, pero ya en el curso vamos a pasar cada parte hacer teoría y explicar con algunos casos prácticos, ¿no? Y generar que ustedes mismos también puedan participar con la parte práctica, ¿no? Más que todo es eso, ¿no? Que ustedes sepan y se puedan entender cómo es la parte práctica dentro del PMI-CP, ¿ya? Entonces, por hoy he concluido con el masterclass. Le voy a dar pase, ¿no? Le voy a dar pase a No, le voy a dar pase a la señorita Kiara para que pueda continuar con algunas cosas. ¿Ya? Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por su presentación, por su masterclass. Realmente fue muy importante para cada uno de nosotros. Respondiendo a la consulta, ahorita voy a pasar la página de LinkedIn, que los están pidiendo, ahorita lo voy a pasar por el chat. Asimismo, quería compartirles la oferta que tenemos por el día de hoy. Brevemente les comparto para comentarles, para comentarles que estamos dando inicio a ya nuestro curso el día martes 21, las frecuencias son los martes y los jueves, y en el horario, en el caso de Perú, de 7 a 9 de la noche, en el caso de República Dominicana, de 8 a 10, y en el horario de Chile, de 9 a 11. Así, bueno, como ya saben, contamos con 3 ponentes A1, el ingeniero José Reyes, el ingeniero Jorge, y por último, y no menos importante, el ingeniero Rafael Vázquez, que acaba de darnos una magnífica presentación. Asimismo, como saben, vamos a otorgar 2 certificados, un certificado a nombre de la institución y otro certificado a nombre del PMI que otorga PDUs, que está avalado por el PMI. Este es un poco el temario de lo que se va a tratar el curso. Es un curso bastante completo. Asimismo, comentarles que contamos con los materiales y 5 simuladores oficiales del mismo PMI. Y lo que los interesa a muchos respecto a la oferta, el precio regular del curso es de 1,600, pero estamos en precio promocional por el día de hoy a $699.
Y si por el día de hoy no pueden, de igual manera lo pueden hacer hasta el día sábado 18 con el monto de $800. Adicional a ello se le brinda 2 cursos asincrónicos de regalo, que como pueden ver en pantalla, tenemos MS Project Last Planner System, MS Project Power BI, Lean Construction, Power BI for Project Control y Primavera P6. De igual manera, si desean mayor información, como le dejé en el chat, ahí pueden ver lo que es el número para que nos puedan escribir, y acá también pueden ver los números que nos pueden escribir, que es el 970 47 40 62, para cualquier duda, consulta que ustedes tengan. De igual manera, comentarles que contamos con todos los medios de pago en República Dominicana, en Perú, Ecuador, Chile y Colombia. Sin más nada, para también comentarles así brevemente que todavía pueden participar del certificado, ya que simplemente tienen que haber participado en esta masterclass, haber compartido el aprendizaje que más le marcó o el tema que les inspiró, utilizar el hashtag Certifícate PMICP y seguir a la cuenta de Certifícate, que ahorita lo voy a pasar por el chat. Y para poder otorgarles un cupón de descuento y adicional también un certificado que otorga 5 PDUs oficiales. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda. Bien, como veo que no tenemos, voy a pasar ahorita rápidamente el link de la página de Certifícate para que nos puedan seguir. Y ahí está, acá está. Ahí lo estoy pasando. Ahí ahí lo estoy pasando al... Sí, sí, claro, explico nuevamente los pasos. A ver, denme un segundo, por favor, para explicarlo así rápidamente. Quiero copiar el link. Ahí está. Ahí voy a mandar el link. Voy a volver a proyectar para que puedan seguir los pasos. Uno es asistir a la masterclass del día de hoy, realizar un post sobre el tema que más les gustó sobre esta masterclass, utilizando el hashtag CertifícatePMICP y seguirnos en la cuenta de LinkedIn. Simplemente esos simples pasos ustedes los siguen, nos etiquetan por favor y automáticamente nosotros los comunicamos con ustedes para otorgarles su certificado que tiene 5 PDUs oficiales y adicional un cupón de descuento. Estos son los pasos. Si desean lo pueden tomar alguna captura o algo. De igual manera, cualquier consulta o duda me pueden escribir al número de WhatsApp que les dejé en el chat para cualquier consulta adicional que puedan tener. Sí, claro, el post pueden hacerlo hasta el día de mañana, no hay ningún problema, lo pueden hacer hasta el día de mañana porque los certificados se van a estar enviando a más tarde el día lunes, se va a estar mandando los certificados a los que cumplan con los requisitos. No sé si hay alguna otra consulta o duda. Bueno, por lo que entiendo, yo no hay ninguna otra consulta adicional. César, ¿estás? Les invito a cada uno de ustedes si podemos prender nuestras cámaras para tomarnos una foto de cierre, por favor, para ya dar por finalizado esta masterclass. Claro, si desea, claro, no desea el certificado solo interesado. Sí, claro, igual sigue los pasos y igual se le va a brindar los 5 PDUs oficiales. No hay ningún problema. Respecto a la asistencia, se refiere a la asistencia del curso, todas las clases son 100% en vivo, siempre igual manera quedan grabadas en el campus virtual para que cada uno de ustedes lo puedan ver y las asistencias no son contabilizadas, pero de igual manera siempre quedan grabadas en el campus virtual para que cada uno de ustedes lo pueda ver. Bueno, si no hay ninguna otra consulta más, César, no sé si tú puedes tomar la foto, por favor. Sí, la grabación. El día de mañana van a encontrarlo. El día de mañana en el canal de YouTube lo van a ver el video ya subido. No hay ningún problema por eso. De igual manera, nosotros lo vamos a estar pasando por la comunidad. ¿Listo? A la cuenta de 3, de 2. A la cuenta de 1 voy a tomar la foto.
Listo. Listo. Bueno, Sería. muchas gracias César, muchas gracias con cada uno de ustedes, muchas gracias ingeniero Rafael, muchas gracias por su presencia y esperamos contar con cada uno de su participación. Que tengan muy buenas noches.